Vale, pues tenemos que decirlo claro, la descodificación por sí sola no cura, ¿de acuerdo? Es decir, lo que cura es la toma de conciencia que tiene la persona. Saludos, buenos días y bienvenidos de nuevo a Autosanación. Hoy vamos a hacer un programa un poquito diferente a los habituales. Hoy he querido hacer un listado, una pequeña lista, con los 5 errores más habituales en la descodificación. Es decir, hay personas que no entienden muy bien lo que es la descodificación, cómo funciona, si cura, si no cura, si las fechas son importantes o no. Y aquí hemos recogido, o por lo menos yo he recogido los 5 errores más habituales que yo tengo en consulta. Pues vamos a empezar ya directamente con el error número 5, que sería: ¿la descodificación cura? Esto es lo que se pregunta muchas personas, mucha gente. Vale, pues tenemos que decirlo claro, la descodificación por sí sola no cura, ¿de acuerdo? Es decir, lo que cura es la toma de conciencia que tiene la persona, que la persona sea capaz de escuchar, no solamente las palabras, sino el mensaje que va junto con las palabras, que eso ya no se puede transmitir, eso ya es la persona la que tiene que poner todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su energía en ser capaz de captar ese mensaje tan sutil que va junto con las palabras, porque en definitiva nos tenemos que comunicar y expresar con palabras. El acompañante lo único que puede hacer es acompañar a la persona e intentar hacerla consciente de cuáles son esos patrones que se están repitiendo en su vida. Pero esto luego la pelota ya cae en el tejado de la persona que viene a consulta. Es decir, si luego esa persona no se cuestiona, empieza a debatir, a discutir, a poner peros, es decir, no es capaz de hacer una autorreflexión, no es capaz de investigar, de ser consciente de los errores que está cometiendo esa persona, o de sus repeticiones, patrones que repite en su vida. Si la persona no es capaz de cuestionarse todas esas cosas, va a ser muy difícil que llegue a la sanación. Así es que la sanación hay que tenerlo muy claro. La descodificación por sí sola no cura, el descodificador tampoco tiene ese poder. El único poder que puede tener el descodificador es intentar hacer ser consciente a la persona que tiene enfrente. Pero para eso la persona se tiene que cuestionar y, como os he dicho, poner todo su empeño y toda su energía en ser capaz de sanarse. Daros cuenta que la enfermedad por sí sola no es mala, sino como lo queremos ofrecer aquí o explicaros aquí, es que la enfermedad en el fondo es buena porque nos está dando un mensaje de algo que tenemos que cambiar en nuestra vida o algo que tenemos que aprender. Y eso no se lo puede decir nadie a la persona, eso lo tiene que descubrir la persona por sí misma. Cuando lo descubre es cuando llega la sanación. Esto es algo para mí bastante bonito y es la esencia de lo que es la descodificación. Por eso para mí es una metodología tan potente. Y en resumen yo podría decir que tú te enfermas, tú te sanas. Ahí no cabe otra. ¿De acuerdo? Vamos al error número 4. Pasamos al error número 4, que sería: ¿se puede tratar todo en descodificación? Bien, esto es algo también que quiero dejar claro, o por lo menos yo en consulta. Yo no lo trato todo en consulta. Es decir, no se puede tratar todo. Lo que sí que se puede tratar, ¿qué son? Pues son los excesos. Es decir, un síntoma físico, evidentemente, se puede tratar, una enfermedad también. Y luego hay problemas de comportamiento, situaciones que se nos pueden repetir en nuestra vida cotidiana, pero esas situaciones que se repiten tienen que ser un exceso. Es decir, yo no puedo hacerle el árbol a una persona que me dice que ha cortado una relación. ¿Por qué? Pues porque todos en algún momento de nuestra vida hemos cortado una relación, y a lo mejor hemos cortado 2 o incluso 3. Entonces eso no sería un exceso. No se puede mirar en un árbol algo que es tan común como una ruptura, por ejemplo. Os pongo una ruptura como os puedo poner cualquier otro ejemplo. Se puede mirar algo en un árbol genealógico cuando es ya un exceso, es cuando es algo que se sale ya de la norma, de lo habitual. Entonces, eso quiere decir que nuestro árbol, nuestro inconsciente, nos está lanzando algún mensaje de que hay algo ahí que se está repitiendo, hay un patrón
que se repite constantemente o frecuentemente en mi vida. Entonces sí. Por lo tanto, esto hay que dejarlo claro. No se mide o no se puede mirar exactamente o totalmente todas las consultas que se quieran hacer, sino las consultas que sean un exceso. ¿De acuerdo? Aquí dejamos al margen las enfermedades. Una enfermedad, por supuesto, y un síntoma físico, como os he dicho, también. Y los problemas que os he dicho de comportamiento, o por ejemplo rupturas, o por ejemplo pierdo un trabajo, pues bueno, pues por perder un trabajo no hay que preguntarse nada más, tampoco hace falta investigar mucho. Pero si cada vez que tienes un trabajo acabas perdiéndolo al poco tiempo y eso te ocurre siempre en tu vida, pues eso ya sí que sería un exceso y habría que mirarlo. Yo creo que este cuarto error lo hemos visto bastante claro. Por lo tanto, no se pueden ver absolutamente todas las consultas. Vamos al error número 3. El error número 3 sería: ¿las fechas son imprescindibles? Ya sabéis que en descodificación, cuando hacemos un árbol genealógico, un árbol transgeneracional, solemos pedir las fechas de nacimiento y fechas de defunción para armar el árbol genealógico y ver a qué antepasado pues estamos relacionados. Las fechas no son imprescindibles. Es más, yo os puedo decir por mi propia experiencia que yo a veces he hecho árboles en los cuales a una persona tenía tres antiguas parejas, le pregunto las fechas de nacimiento de esas 3 antiguas parejas y ninguna eran dobles del padre, por poneros un ejemplo. Pero luego, hablando con la persona, me confirmó que esas 3 personas eran exactamente igual que su padre cuando esta chica era pequeñita. Por tanto, las fechas no indicaban por sí solas que esas 3 anteriores parejas de esta mujer no era doble del padre, pero sin embargo por comportamiento esta mujer me llegó a decir que sí. Entonces yo el tema de las fechas las fechas las veo importantes cuando son temas de yacientes, es decir, cuando son fallecidos, cuando queremos ver si tenemos algún fallecido, si llevamos la información de algún fallecido de nuestro árbol, las fechas sí que son contundentes, es decir, ahí sí que lo plasman. Para lo demás hay que ser un poquito flexible y que una fecha de un ancestro no sea doble mía, por ejemplo, no quiere decir que yo no sea doble de esa persona. Sí que podría serlo. Para que no os hagáis un lío, os diría que las fechas servirían para confirmar algo. Cuando ya tenemos algo claro, pues la fecha sería como acuñar el sello, ¿no? O sea, como ponerle ahí el sello y decir, pues mira, la fecha lo corrobora. Pero no siempre una fecha da una información exacta. Así es que hay personas que se estresan un poquito porque no consiguen todas las fechas para traerlas y armar su árbol, así que esas personas pues que no se preocupen, no os preocupéis, que tampoco pasa nada si os falta una fecha u otra. Al final lo importante es que haya una coherencia en el árbol y que la historia cuadre. Es decir, si yo no soy doble de mi abuelo por fecha, pero mi abuelo era mecánico y a mí me encanta la mecánica y me encantan los coches, pues yo creo que es blanco y en botella, ¿no? Aunque no coincida por fecha, sí que estoy impregnado de la información de mi abuelo, porque estoy haciendo el mismo rol que él. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí, vamos al segundo error más habitual en descodificación, que sería: tengo el conflicto pero no tengo el síntoma. Tengo el conflicto pero no tengo el síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que dicen, pues mira, yo tengo problemas de dinero y sin embargo no me duele el riñón, estoy perfectamente bien. Bien, ¿por qué hay personas que dicen esto? Porque el riñón está muy relacionado con problemas económicos. También está relacionado con otras historias, pero vamos a hablar por lo menos, por ejemplo, de este tema. El riñón y el dinero. ¿Por qué el riñón está relacionado con el dinero? Porque el riñón gestiona los líquidos de mi organismo, del cuerpo, y los líquidos tienen que ver con la liquidez. Y la liquidez es lo que pone en la cuenta bancaria. Por lo menos antiguamente sí que lo ponía líquido total, ¿no? O líquido a recibir. Así es que a nivel inconsciente la liquidez, los líquidos, tiene que ver con la gestión del dinero, con la economía. Entonces, cuando le explicas esto a alguien, le dices, bueno, pues si una persona que está mal del riñón puede tener problemas económicos, ¿no? Entonces,
siempre hay alguien que dice, ah, pues yo tengo muchos problemas económicos y no me duele el riñón. Vale, pues entonces aquí hay que dejarlo claro una cosa, que es que esto funciona al revés. Es decir, si yo tengo el conflicto, es decir, si no tengo suficiente dinero, puede que tenga problemas en mi riñón o no. O sea, no es obligatorio. Pero si tengo problemas en el riñón, sí que tengo problemas económicos. También tendría que ver con referencias, he perdido mis referentes, pero bueno, vamos a hablar en concreto sobre el dinero. Si tengo mal el riñón, sí que tengo un problema económico. Si tengo un problema económico, puede que tenga un problema en el riñón o puede que no, depende cómo la persona lo gestione. ¿De acuerdo? Yo creo que esto también ha quedado un poquito claro. Es decir, si tenemos el conflicto, podemos tener el síntoma o a lo mejor no. Pero si tenemos el síntoma, sí que hemos tenido ese conflicto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo nunca engaña. Y si tenemos el síntoma físico, sí que hemos tenido ese impacto. Y vamos con el primer error, y para mí es el más habitual en toda la gente que viene a consulta, por eso lo he querido dejar en el primer lugar, que sería: las herencias son todas malas. ¿De acuerdo? Estamos en consulta, estamos haciéndole el árbol a una persona, y entonces cuando hablamos ya con el tema de los hijos, pues me dice la mujer: entonces, como mi hija es doble de mi abuelo, va a heredar, o es doble de mi padre, va a heredar todo lo malo de su abuelo. Vale, esto no es así. La persona que esto lo entiende como que las herencias son malas, es porque esa persona no ha entendido realmente la esencia de lo que es la enfermedad o lo que es la descodificación. Las herencias son todas buenas. Es decir, si yo soy doble de mi abuelo y mi abuelo fue un asesino, yo tengo el honor de sanar todo lo que hizo mi abuelo. Yo tengo el honor de reparar toda esa violencia que pudo ejercer mi abuelo, o si fue un alcohólico, o si fue un ladrón, da igual como fuera. Si yo soy doble del por fecha o por nombre, tiene que ser todo un honor ser yo la persona elegida por el clan familiar o por el árbol para sanar todo lo que pueda hacer esa persona. Por lo tanto, no hay que interpretarlo como algo malo, sino como todo lo contrario. Es un acto de amor ser el elegido, por así decirlo, por todo el árbol, para sanar esas historias de un ancestro tóxico, si lo queréis llamar así. Aunque yo tampoco lo llamaría tóxico, porque, como os estoy diciendo, es una forma de reparar todo eso. Bueno, yo creo que hasta aquí ha quedado un poquito claro. A partir de ahora entenderéis un poquito mejor lo que es la esencia, ¿no? Profundizando un poquito más en lo que es la descodificación, que para mí es algo maravilloso y me parece una metodología de las más fuertes y las más potentes. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios debajo de la descripción. Si os ha gustado, por favor, suscribiros a mi canal, compartir este vídeo y poco más. Nos despedimos y gracias por vernos. Hasta la próxima.